Bienvenido a mi relato de terror. Esta historia trata sobre las consecuencias de jugar con la tabla Ouija, porque nunca sabes con qué ente te encontrarás. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. No debimos jugar a la Ouija. Mi relato de terror sucedió cuando estaba en la preparatoria, pero desde siempre me han llamado la atención las cosas paranormales. Desde que tengo recuerdos, siempre había querido experimentar una de esas historias de terror que la gente cuenta, aunque en ese momento no comprendía las consecuencias de mi extraño deseo. Es curioso cómo en algunas ocasiones, te puedes topar con personas que tienen los mismos intereses que tú, y en aquella época, mi mejor amiga también quería experimentar algo paranormal. Decidimos ir en busca de alguna experiencia con lo sobrenatural, acudimos de noche a un panteón, entramos a casas embrujadas, y también llamamos a espíritus frente al espejo, pero nada nos funcionó. Así que cuando nos recomendaron que compráramos una Ouija, sentimos que perderíamos el tiempo también, pero después de pensarlo, decidimos comprar una de esas tablas. Preferíamos perder algo de dinero, a perdernos la posibilidad de poder experimentar algo paranormal. Compramos una de esas tablas que se venden en el supermercado, era de plástico y simulaba ser de madera, por lo que pensamos que no funcionaría, pero el intento se haría. Pero antes de comprarla, una de nuestras compañeras nos escuchó hablar de la tabla Ouija, y nos pidió que la incluyéramos en la sesión que tendríamos, y al igual que ella, otros compañeros del salón también pidieron ser incluidos. Así que al tener la tabla en nuestras manos, decidimos no jugar con ella en ese momento, y esperamos hasta el día siguiente, cuando jugaríamos con ella en compañía de algunos compañeros de clases. Ese día, otros compañeros se mostraron inquietos, nos decían que no sabíamos lo que estábamos haciendo, e hicieron algunos comentarios sobre que estaríamos abriendo puertas a lugares peligrosos. Y nosotras jugábamos con eso, decíamos que llamaríamos a un cerrajero para que nos ayudara con las puertas. Al terminar las clases, nos quedamos en el salón 9 personas, algunos querían jugar, pero otros solo tenían curiosidad. Hicimos espacio entre los pupitres y pusimos la tabla en el suelo. Mi mejor amiga había llevado 3 velas negras, y las encendió junto a la Ouija. No sé de dónde sacó eso de poner velas, pero el detalle le daba un ambiente más sobrenatural. Alrededor de la tabla nos sentamos 4 personas, mientras que los demás miraban de pie junto a nosotros. Las 4 personas que estábamos sentadas en el suelo, pusimos las yemas de nuestros dedos sobre la planchette de la tabla, y comenzamos a jugar sin pensarlo mucho. Aunque mi amiga y yo habíamos leído las instrucciones, y habíamos investigado algo en internet, se nos olvidó todo cuando estábamos ahí sentadas. Comenzamos preguntando si había alguien con nosotros dentro del salón de clases, pero el puntero no se movió. Estuvimos ahí preguntando por varios minutos, y aunque mi amiga y yo sabíamos que esa tabla podría no funcionar, aún así nos frustramos, porque ya eran muchos intentos con lo sobrenatural y nada extraño nos sucedía. Pero cuando estábamos perdiendo la fe en esa tabla, sentimos un ligero movimiento después de decir que queríamos contactar a alguien, sin importar si era bueno o malo. El ligero movimiento fue tomado como una farsa por casi todos los presentes, pero quienes sosteníamos el puntero, sentimos que el movimiento no fue hecho por alguno de nosotros, porque el puntero no se movió hacia algún lado, se movió hacia arriba, y ninguno de nosotros pudo haber hecho algo así. Ante las palabras de desaprobación de algunos compañeros, les pedimos que se callaran, que en verdad se había movido solo. Le preguntamos si él o ella había movido el puntero, y de una forma que nadie de los que sosteníamos el puntero puede explicar, sentimos el movimiento violento de ese pequeño triángulo, y este se posó en la palabra sí. Una de las preguntas que descubrimos que no se le deben preguntar a los espíritus, es su nombre, no sé por qué, pero eso leímos en alguna página de internet. Pero como ya he dicho, en ese momento todas esas recomendaciones se nos olvidaron, y alguien de nosotros hizo esa pregunta. Pero aquel espíritu no nos respondió, en cambio, el puntero se comenzó a mover de derecha a izquierda. Le preguntamos qué quería, que por qué se había manifestado, y su respuesta nos asustó, porque nos dijo que tenía hambre, y se quería comer a los 9. Uno de nosotros nos contó,
y dijo que nosotros éramos 9. Le preguntamos si hablaba de nosotros, y el puntero se puso en la palabra sí. Algunos de los presentes no creían nada de eso, pensaban que estábamos tratando de asustarlos, así que uno de esos incrédulos le preguntó que quién sería devorado primero, y la tabla nos dijo que a él. El compañero no se asustó, al contrario, comenzó a decir que no lo íbamos a asustar, que no creía que la tabla se movía sola. Justo después de eso, el puntero se comenzó a mover sobre los números. Al principio no entendimos, pero uno de nuestros compañeros nos dijo que eran los números de la lista del salón. Al terminar, miramos los números que otro compañero fue anotando, y nos pareció curioso que eran los números de lista de todos los presentes. Le preguntamos a la tabla qué significaba, y nos dijo que era el orden en que nos llevaría con él. No sabíamos qué creer. Por un momento me llegó la idea de que alguien de nosotros estaba moviendo la tabla, pero cuando dejamos de tocar el puntero, este se movió solo, y ahí supimos que todo era real. Nos preguntamos a dónde nos llevaría el ente de la tabla, no entendíamos bien lo que sus palabras significaban. Entonces regresamos a la tabla y le preguntamos qué quería decir, pero no nos respondió, y a cada pregunta que le hacíamos, la tabla no se movía. La incredulidad de algunos compañeros no se hizo esperar, incluso después de ver que el puntero se había movido solo, ya que decían que nosotros lo habíamos movido de alguna manera. Nos quedamos sin saber qué más hacer, porque una de las recomendaciones era despedirse de ese ente, pero el ente ya se había ido. Nos fuimos de la escuela, y los que sí creímos en lo que sucedió, tratamos de comprender lo que sus palabras significaban. Aquella cosa tenía hambre y los 9 éramos su alimento. No supe qué significaba eso hasta el día siguiente. No mentiré, esa noche no tuve pesadillas, ni tampoco escuché voces ni vi sombras, no hubo nada paranormal durante esa noche. Pero al día siguiente, cuando llegamos a la escuela, nos enteramos que uno de nuestros compañeros había fallecido durante la tarde anterior. Había fallecido el primero en la lista que la Ouija nos había dado, y el nerviosismo se apoderó de los 8 que restábamos. Al principio tratamos de dar alguna explicación, decíamos que era una coincidencia, pero no importaba las excusas que nos diéramos, sabíamos que había una relación directa con la tabla Ouija, y comprendimos que aquella cosa nos había dado el orden en que moriríamos. No me pude concentrar en todo ese día, porque yo era la número 3 de la lista, y si el segundo fallecía, entonces yo sería la siguiente. Al terminar las clases, acudimos a la iglesia, donde le explicamos al sacerdote lo que nos estaba pasando, pero nos dijo que solo era nuestra imaginación, que nadie tiene el poder de hacer eso, y que no debíamos preocuparnos. Los días pasaron, y a casi una semana de que la Ouija nos dio la lista, el segundo en ella falleció. Era una compañera que tampoco había creído al principio en la tabla. Yo estaba aterrada, porque sabía que era la siguiente, y al igual que las otras 2 personas que fallecieron, yo también lo haría muy pronto. Un compañero, el que estaba en el número 4, propuso que habláramos con el ente de la Ouija y lo convenciéramos de que nos dejara en paz. Todos estuvimos de acuerdo, porque sin importar quién era el siguiente, todos estábamos en la lista. Al terminar las clases volvimos a jugar a la Ouija, y en el primer intento aquella cosa nos hizo saber que estaba en el salón de clases. Le pedimos que nos perdonara, y nos dijo que no, le suplicamos, y continuó diciendo que no. Pero nos dijo que quería hacer un trato, que hiciéramos un ritual de sangre, y que hiciéramos un sacrificio. Al terminar de leer todas sus instrucciones que nos dio, le pedimos tiempo para pensarlo, pero el ente nos dijo que teníamos 5 minutos para darle una respuesta. Al final aceptamos, y esa cosa nos dijo que entonces lo hiciéramos esa misma noche, y se olvidaría de la lista. Un compañero le preguntó que quién era, y esa cosa nos dijo que era Astaroth. Al principio no supimos quién era, pero después supimos que era un poderoso demonio. Esa noche nos reunimos en las afueras de la ciudad, caminamos entre los árboles y nos adentramos a lo espeso del bosque, y cuando llegamos al claro que la Ouija nos había señalado, supimos que aquel lugar era un sitio donde se hacían rituales satánicos, porque había vestigios de otros rituales que habían sido recientes. No mencionaré nada sobre el ritual,
porque habría implicaciones legales de por medio. Solo sé que al final del ritual, una flama se elevó y formó el rostro de un horrible demonio, y supimos que nuestras vidas estaban a salvo, pero habíamos condenado a nuestras almas. De todo ese ritual, el sacrificio es lo que nos condenó, y da igual la cárcel, lo que nos duele es el destino de nuestras almas. Antes me daba miedo morir, tal vez porque no quería sufrir, o porque quería seguir viviendo. Ahora no quiero morir, porque el infierno es mi destino. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.